Muy buenos días y bienvenidos al cafecito en esta mañana de hoy, una mañana lluviosa por lo menos en esta zona de Santiago y según nos reportan en gran parte del país, ya con algunas provincias en alerta, esto como consecuencia de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional y evidentemente desde aquí siempre hacemos el llamado a guardar las previsiones del lugar. Si usted salió, hágalo con paciencia porque sabemos que en nuestra ciudad siempre se generan situaciones a propósito de la lluvia. Y hoy estaremos agotando un tema muy interesante vinculado a la justicia deportiva. Al derecho deportivo, que yo de manera particular desconocía que esta rama no que existía, pero que tenía un nivel de injerencia y de importancia en el desarrollo deportivo de nuestro país, que es un país netamente deportivo. Para hacer esta conversación en esta parte del cafecito recibimos a Robert José Martínez. Él es abogado y magíster en Derecho Deportivo y actualmente es árbitro en la Comisión de Apelación de la Federación Dominicana de Fútbol y vamos a conocer de qué se trata esta comisión, pero además es asesor del Cibao Fútbol Club. Comencemos por ahí. Bien. Porque siempre tenemos la interpretación y no deja de ser cierto que la República Dominicana es un país de béisbol. Sin embargo, la formalización de otras disciplinas deportivas y el auge impresionante que han tenido, pues obliga a conocer en términos de derecho cuáles son las protecciones que esto tiene. ¿En qué consiste esta comisión de arbitraje y qué tiene que ver con el derecho? Sí, básicamente la comisión de apelación, donde formo parte, conoce en la Federación Dominicana de Fútbol, conoce lo que es las problemáticas que surgen entre el fútbol de distintas categorías. Estamos hablando desde la categoría sub-20, sub-17, todo lo que esté regulado y compitiendo para la federación, como también para la Liga Dominicana de Fútbol. Cualquier controversia que surja entre los jugadores, entre la fanaticada con los jugadores, entre los mismos árbitros, que son los que dirigen el partido, entonces pasa por un primer grado que se le llama una comisión disciplinaria. Entonces, si ellos emiten una decisión y luego una de las partes no está conforme con esa decisión, entonces es donde yo pertenezco con demás árbitros, donde se llama comisión de apelación y es una instancia nueva que tiene una de las partes para que conozca de nuevo el proceso y pueda argumentar, tratar de minimizar la sanción que le fue impuesta en primera instancia. ¿Y qué tantos casos llegan a esta comisión? Sí. Digamos que no quedan solo en esta comisión disciplinaria y se ejercen entonces digamos que lo que se imponga ahí y llegan entonces a este comité. Sí, bueno, yo he formado parte desde hace 2 años en la comisión de apelación y he tratado 5 casos en la comisión de apelación. Es decir, hay pocos casos para el tiempo que yo tengo siendo miembro del comité, pero puede ser también falta de conocimiento, de que existen las vías recursivas, existen las vías idóneas para dirimir cualquier tipo de conflictos y por eso las partes involucradas no tratan de lanzar una solicitud. Es interesante lo que mencionas porque entonces, tal como refieres, existe una falta de información en que estas instancias están disponibles también para dirimir cualquier tipo de situaciones. El fútbol, yéndonos a esta disciplina en particular y que, como dije al principio, ha tenido un auge impresionante en la República Dominicana y continuará creciendo, pero también genera muchísimas pasiones y a nivel mundial vemos situaciones de alto riesgo y situaciones muy delicadas en términos de violencia y de lo que se generan enfrentamientos entre fanáticos y jugadores. Probablemente en la República Dominicana, por lo noble del deporte, no hemos llegado a esos puntos, pero ciertamente es cada año más creciente digamos que las situaciones que se presentan, porque es lógico ante lo creciente del deporte. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Cada año, por ejemplo, este año, a partir del 16 de octubre al 3 de noviembre, República Dominicana organiza el Mundial Sub-17 de femenino, donde van a participar 16 equipos, 16 países. Es algo que cualquier país quisiera tener, ser anfitriona de un mundial de fútbol,
por lo que genera el turismo y dar a conocer a la República Dominicana, no solamente en el turismo, sino en el deporte. Y siendo Santiago una sede importante para eso. O sea, insisto, para lo nuevo de esta disciplina, desarrollándose formalmente en el país, pues ya es un gran logro en estos años. Así es. Y entonces, este tipo de comisiones y demás, evidentemente aplican para este tipo de actividades tan internacionales. En el tema internacional, cuando ya estamos en presencia de un campeonato que lo regula la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, ya en la federación donde yo pertenezco, en la comisión de apelación no entra a participar. Para estos conflictos que puedan surgir dentro de esta competición, ya la FIFA tiene sus propias comisiones, y es lo que se conoce como tribunales arbitrales. Hay tribunales arbitrales ad hoc que vienen por la celeridad de tener una sanción, porque hoy juega un equipo, pero tenemos una decisión que darla en 2 días para saber si podrá o no podrá jugar ese jugador en el próximo juego. Entonces, para esos trámites ya la FIFA tiene sus propias instancias. Mire que hay algunos términos aquí que la producción nos aporta y que me gustaría podamos, de hecho, conocer, ni siquiera desarrollar, vamos a conocerlo desde cero. Claro. Y se habla del derecho de formación, derechos de formación. Derechos de formación. ¿En qué consisten esos derechos de formación y si solo son aplicables en el fútbol? Sí. Los derechos de formación son solamente aplicables en el fútbol. La FIFA determinó hace un tiempo que los clubes que forman jugadores desde los 12 años hasta los 21, que es la edad esponja de un jugador de adquirir capacidades técnicas, vamos a poner un ejemplo de que Juan tiene 12 años y practica fútbol en un equipo desde los 14 hasta los 18. Entonces viene un club extranjero interesado en el jugador, en las capacidades que tiene ese jugador, con un futuro prometedor, compra el jugador, entonces le tiene que pagar al club que lo formó una cantidad que se clasifica dependiendo del club quien compra el jugador. Si es de Europa, tiene una categoría con un monto mayor. Si es de América del Sur, una categoría con un monto menor, dependiendo de la categoría de donde pertenezca el club. Entonces, eso es para los clubes formadores por la inversión que han tenido sobre el jugador y las capacidades de contratar técnicos aptos para que este jugador tenga un futuro prometedor. En la República Dominicana cada vez más, porque sí notamos, como lo lógico en un deporte nuevo, que exportamos muchos jugadores y tenemos de varias nacionalidades en donde el fútbol pues se practica desde antes de comer. Pero también hemos visto muchísimo potencial dominicano que comienza a resurgir y hemos tenido fichajes importantes digamos que en equipos internacionales. Claro que sí. Por ejemplo, Peter González que es dominicano, está jugando en el Real Madrid, jugó ahora en el Olímpico con la selección dominicana. De Cibao, por ejemplo, Fútbol Club, se han ido bastantes jugadores, 4 o 5 jugadores, de La Vega, de Jarabacoa igualmente. Y, por ejemplo, fui parte de la primera reclamación de derecho de formación en la República Dominicana a un club mexicano y a un club boliviano, en el que se formó aquí el jugador. Entonces hay que demandar al equipo quien compró para reclamar el derecho de formación, la indemnización, y fue una ganancia de causa en el caso particular, porque la FIFA determinó que ciertamente el jugador perteneció al un equipo dominicano desde los 16 años hasta los 20 años,
Entonces condenó al club, en este caso boliviano, a pagar una suma de dinero a favor del club dominicano. ¿Y estos fondos de derechos de formación van al equipo, van a una, digamos que una institución que rige todos los equipos? ¿Hacia dónde va específicamente los derechos de formación? Hacia el club. Al club al que pertenezca el jugador fichado. Exactamente. Okay. Hay un tema luego posterior, luego del derecho de formación, que es lo que se llama mecanismo de solidaridad. Ay, sobre eso vamos a hablar porque es un término que tampoco conocía, pero que tiene mucho que ver con la formalización que está teniendo el deporte y la protección que tienen los jugadores y los mismos equipos que lo forman. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos hablando de fútbol, continuamos hablando de deporte, por supuesto, en una República Dominicana deportiva. Usted no se lo pierda. Con el señor Robert José Martínez, quien es, además de un experto deportivo, ejerce el derecho deportivo, que es bastante interesante porque es digamos que una especialidad de poco conocimiento en el país y que ahora evidentemente pues toma un auge con la disciplina del fútbol. Se ejerce también en otras disciplinas, o sea, existen estamentos, aunque digamos que de manera particular estás más involucrado en la parte de fútbol. En la parte de pelota y en la parte béisbol y fútbol. Cuéntame de la pelota. ¿Cómo entra esta especialidad de derecho deportivo? ¿Qué tipo de situaciones puede mediar o puede intervenir un abogado que tenga especialidad en derecho deportivo? Sí. Nosotros lo que hacemos, asesoramos a un club, a un equipo o a un jugador a tratar de que el contrato que rige en las partes sea, dependiendo a quien estés representando, que tenga todas las cláusulas necesarias para que una cláusula de salida ideal, un bono sobre ciertos requisitos a cumplir, cierta meta cumplida, pero básicamente es donde el abogado trata de mediar entre un contrato sano para ambas partes y tener como nosotros decimos, una especie de ganar-ganar. Exacto. Ahora con el tema de la agencia libre me imagino que se han incrementado tipo de necesidades de abogados deportivos, porque ya entonces el jugador procura no solo protegerse en el futuro, sino también lograr las mejores condiciones en los contratos. Correcto. ¿Y de qué manera entonces ustedes se han involucrado? ¿Han sido ustedes, y me refiero a otros también especialistas en justicia deportiva, en derecho deportivo, han estado ustedes involucrados en este tema de la agencia libre, asesorando peloteros en ese sentido? Así es, sí. Mira, hubo un caso muy interesante donde a un jugador dominicano se le estaba conociendo aquí en República Dominicana un proceso legal porque el padrino o el representante de una academia de aquí de República Dominicana tenía un contrato con el jugador de que por todos los años de la carrera del jugador, todos los contratos que firmara durante su carrera de Grandes Ligas, él iba a tener un porcentaje de ese contrato. Resulta que el jugador firmó cuando tenía 16, 17 años. Eso era muy común, esa atadura de por vida porque yo te formé. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En este caso particular, el jugador cuando tenía 16, 17 años era menor de edad. Quien firma por él es su padre, que era el que representaba, su padre y su madre, firmaron por él como tutor. Nosotros, a través de esa estrategia y además de que era una cláusula, como nosotros decimos, una cláusula abusiva, no podría disponer un jugador menor de edad de más allá hasta los 18 años de edad. Exacto. Es decir, el jugador, ese contrato que se había firmado con ese representante de esa academia, no podía perjudicar al jugador
hasta los 18 años de edad, es decir, desde que se firmó hasta los 18. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia capacidad a partir de que cumpla la mayoría de edad. Entonces, ese contrato de esa academia con ese jugador finalizó hasta los 18 años de edad. Okay. Entonces, hay jugadores academias, que tiene que ver también con el tema porcentaje, que le quiere cobrar un 20-30%, pero la ley de deporte es muy clara. La ley de deporte establece un máximo de un 15%. Entonces vemos contratos de academias con jugadores que le quieren sustraer un 30% del monto del contrato de por vida. Entonces es un poco ahí donde nosotros también hacemos una especie de asesoramiento. Y mira qué interesante, porque entonces tienen ustedes influencia desde una edad temprana. Así que es. Permita que en lo adelante no se perjudique el futuro. Correcto. De ese prospecto, y que en gran parte llega siempre a sitiales importantes en el béisbol. Retornemos entonces a la parte de fútbol, porque la verdad que resulta impresionante cómo se formalizan y cómo se aplican incluso, digamos que criterios internacionales al fútbol nuestro, porque evidentemente también así influyen jugadores internacionales. Y aquí quiero citarlo de manera correcta. ¿Qué es el mecanismo de solidaridad en el arbitraje deportivo? Sí, el mecanismo de solidaridad es un instrumento donde por cada venta del jugador donde se había pagado un derecho de formación, en el caso anterior que habíamos planteado, donde esa edad esponja se venda al jugador y el club al donde pasa, el club comprador, vuelve y vende al jugador. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde viene la solidaridad. Imaginémonos que ese club nuevo que ha comprado a ese jugador que se había formado aquí en República Dominicana, lo compra por 20 millones de pesos, por poner una cifra. Le toca al club que lo formó 5% de ese monto. Okay. Y si vuelve y vende al jugador, por la carrera del jugador, le va a tocar siempre, por la cifra de la transferencia, un 5% de esa cifra, hasta la edad, hasta la vida, hasta la carrera del jugador, hasta donde termina la carrera del jugador. Eso es lo que es el mecanismo de solidaridad. Pero es muy interesante, porque también permite la capitalización de esas escuelas que continúan formando otros prospectos. En la República Dominicana vemos cada vez más creciente la calidad de los equipos. O sea, no es un tema solamente de que Santiago es Santiago, aunque ciertamente... No voy a decir más nada para no echarme arriba a todos los demás equipos, pero vemos altísima calidad en Moca, altísima calidad en Puerto Plata, evidentemente en Santo Domingo, Jarabacoa, La Vega. O sea, hay muchos equipos formándose en términos profesionales, incluyendo evidentemente Cibao FC, pero también vemos la incursión de muchas instituciones educativas, sobre todo colegios, que están importantizando el fútbol incluso como disciplina principal de los colegios, y se destacan en estas disciplinas. Aquí también entra un tema de lo que los que se involucran son mucho más pequeñitos. Ahí no solo que son menores, es que son pequeños en un estado de mayor vulnerabilidad. Vimos casos recientes que involucran entrenadores, pero no entraremos en el tema, porque a lo que quiero ir es de qué manera protege el derecho deportivo también a esas ligas o a esas interligas, no sé si lo estoy diciendo en términos correctos, justo en esta protección técnica del deporte, pero de la dignidad del mismo jugador, así sea pequeñito. Sí, mira, las academias también forman parte de lo que es el derecho de formación y el mecanismo de solidaridad. Una academia de un colegio puede ser perfectamente beneficiado de estos mecanismos, siempre y cuando pertenezcan sean inscritos debidamente en la Federación Dominicana. Estas academias, si se ven envueltas en un proceso de cualquier índole, sí tienen unas normas jurídicas que están, que son las leyes penales, la ley laboral, donde tratan de proteger a estos niños con
todas las partes envueltas, entrenadores, niños, dirección técnica, para tratar de salvaguardar los derechos de los niños. Ya en tema de federación, también existe la protección de los menores. La Federación Internacional de Fútbol, es muy... tiene sanciones demasiado fuertes para evitar estos temas. Si se vende, por ejemplo, un jugador menor de edad sin consentimiento de los padres, falsificando documentos, o unos jugadores han sido amenazados o ha tenido cualquier dificultad o se ha visto envuelto en cualquier acción disciplinaria, entonces hay muchas consecuencias, hasta el retiro de la licencia podemos encontrar como sanción. Es interesante porque vemos como cada vez entonces se blinda un poquito más un escenario que ciertamente es altamente vulnerable porque involucra menores, niños, niñas, evidentemente, y lo que se quiere es justamente seguir colocando a la República Dominicana en sitiales importantes, y eso solo se logra con los controles. Robert, gracias en esta primera parte del cafecito por habernos dado luz en lo que este derecho deportivo está haciendo con nuestras disciplinas en la República Dominicana, y nosotros luego de la pausa continuamos con el cafecito de hoy.